Bienvenidos al episodio 9 del Sueño Americano, vuestro podcast NBA. Hoy vamos a dejar de lado las previas de los equipos de la NBA y vamos a hacer un episodio especial dedicado al megatraspaso que ha enviado a Karl Anthony Towns a los Knicks y a Julius Randle y Donte DiVincenzo a los Wolves junto con un pick de primera ronda procedente de los Pistons. Bien, este es el resumen del traspaso bomba que todos conocemos y que además ha dejado otro grande titular, y es que los Knicks han hecho auténticas acrobacias financieras para posibilitar este traspaso. Esto lo digo porque el traspaso, o al menos la forma en la que todos lo entendemos, es decir, este intercambio de Towns por Randle y DiVincenzo, sobre el papel era ilegal. Es decir, que iba en contra del espíritu de la normativa del CBA. Pero como ya sabemos, hecha la ley, hecha la trampa, y los Knicks han encontrado una serie de grietas en el CBA para hacer realidad el traspaso. Esto ha creado bastante revuelo y bastante enfado en algunos círculos de la NBA y voy a hablaros de todo ello en 3, 2, 1, ¡empezamos! Bien, antes de adentrarnos en el traspaso, hay que aclarar algunos aspectos básicos sobre el nuevo CBA que se firmó hace tan solo un año, en 2023. Que nadie se asuste porque solamente voy a explicar lo justo y necesario para aportar el contexto suficiente para entender el traspaso de Towns y sus posibles repercusiones. Como ya expliqué en el primer episodio del podcast titulado El Sueño Americano, la NBA siempre busca la paridad entre todos los equipos para fomentar la competitividad de la liga. Pues bien, el principal requisito para conseguir la paridad competitiva es la paridad económica. Por este motivo, en 2001 se creó el impuesto de lujo que penaliza económicamente a aquellos equipos que tengan un nivel de gasto excesivamente alto en comparación con el resto de equipos. Y gracias al impuesto de lujo, históricamente se había conseguido que el gasto de los equipos fuese más o menos parejo, es decir, que el impuesto de lujo cumplía con su propósito de desincentivar niveles de gasto desorbitados. Esta fórmula funcionaba hasta recientemente cuando Joe Lacob y Steve Ballmer, los dueños de los Warriors y los Clippers, pusieron en jaque al sistema. ¿Por qué? Pues bien, voy a utilizar a Ballmer como ejemplo para responder a esta pregunta. Ballmer, por si no lo sabíais, es el octavo hombre más rico del mundo y por lo tanto le da igual pagar 50, 100 o 200 millones de impuesto de lujo. Le trae sin cuidado porque para él es calderilla. Entonces lo que sucedió en años recientes es que los equipos con dueños dispuestos a pagar cantidades desorbitadas de dinero tenían una ventaja competitiva, ya que rompían de esta forma la deseada paridad entre equipos. Por eso, en el nuevo CBA, además de existir el impuesto de lujo, se ha creado un concepto nuevo que es el de los famosos aprons. A estas alturas imagino que ya habréis oído hablar de ellos. Pues bien, hoy no voy a explicar en detalle qué son los aprons, tal vez en otro episodio. Lo único que debéis saber por ahora es que los aprons son unos umbrales de gasto que, en caso de superarse, activan una serie de penalizaciones económicas y también, y esto es aún más importante, activan una serie de restricciones operativas. Esto quiere decir que se prohíben ciertos traspasos, se eliminan mecanismos valiosos de confección de plantilla de estos equipos, incluso se pueden llegar a congelar draft picks futuros. En fin, la cuestión es que ya no solo existen penalizaciones económicas, sino también desventajas competitivas para los equipos con un gasto muy elevado. Y bueno, ahora pasaremos a analizar el traspaso y vais a ver la cantidad de obstáculos que han tenido que sortear los Knicks y los Wolves para completar el traspaso. Pero la restricción principal que explica todas las pequeñas maniobras que integran el traspaso es el hecho de que cualquier equipo que esté por encima del primer apron, como es el caso de los Knicks, o del segundo apron, como es el caso de los Wolves, no pueden hacer un traspaso que encarezca al equipo. La idea básicamente es que cuando un equipo supera alguno de los aprons, la liga les castiga con restricciones para que reduzcan el nivel de gasto a los niveles que la liga considera apropiados. Y esto, concretamente, en este caso, supone que para poder realizar un traspaso entre dos equipos, como son los Knicks y los Wolves,
que están por encima de alguno de los aprons, los salarios entrantes y salientes de ambos equipos tienen que ser exactamente iguales, cuadrados hasta el último céntimo. Dicho esto, para cumplir esta norma, en un mundo ideal, Randle y DiVincenzo tendrían un salario exactamente equivalente al de Towns. Pero obviamente no vivimos en un mundo ideal y por lo tanto esto no es así. De hecho, el sueldo conjunto de Randle y DiVincenzo es inferior al de Towns en casi 9 millones de euros. Por lo tanto, como decía, este traspaso a priori era ilegal. Así que la pregunta es, ¿cómo han conseguido legalizar este traspaso? Pues bien, las triquiñuelas para completar este traspaso se remontan al traspaso por Bridges. No voy a entrar en todos los detalles en los que sí que voy a entrar después cuando hable del traspaso por Towns, pero básicamente, si lo recordáis, el traspaso por Bridges se resumía en Bojan Bogdanovic y un montón de picks a cambio de Bridges. Este traspaso, tal y como lo he resumido, era perfectamente legal, pero suponía un problema para los Knicks. Y es que la plantilla de los Knicks se encarecía porque Bridges cobra más que Bogdanovic. Y la consecuencia de esto, debido a las normas del CBA, era que los Knicks hubiesen estado capados en el primer apron en cuanto al gasto total posible de su plantilla. Es decir, que el coste total de su plantilla no hubiese podido superar 178,1 millones. Y esto hubiese reducido enormemente la flexibilidad de los Knicks de cara a futuros traspasos como el de Towns. Y por eso los Knicks hicieron una maniobra que fue fichar a Shake Milton y Mamadi Diakite por una cantidad conjunta que era exactamente la diferencia salarial entre Bogdanovic y Bridges. De esta forma, la plantilla de los Knicks técnicamente no se encareció, porque entró y salió exactamente el mismo importe, 23,3 millones de dólares, que es el salario de Bridges. Ahora bien, con esto evitaron, como digo, estar capados en el primer apron, pero no pudieron evitar que, al utilizar el mecanismo del sign and trade, quedaron capados en el segundo apron, que está fijado en 188,9 millones. Así que la plantilla de los Knicks tiene un techo salarial, pero con esta maniobra ganaron una flexibilidad de más de 10 millones de dólares, sin la cual el traspaso por Towns hubiese sido imposible. Bueno, aunque no os lo creáis, esta es la versión resumida del traspaso por Bridges. Ahora pasamos al traspaso por Towns. Aquí tenéis el resumen completo del traspaso. Como veis, he marcado a todos los jugadores o draft picks implicados en el traspaso con el color del equipo de origen para que se entienda claramente de dónde proceden. Como veis, la mayoría de las piezas que componen el traspaso son naranjas, porque efectivamente los Knicks han sido los que más han tenido que aportar y esforzarse para llevar a cabo semejante megatraspaso. Y es que los Knicks han sido los auténticos protagonistas de este traspaso, no solamente porque se han llevado al mejor jugador, sino por todas las acrobacias financieras que han tenido que hacer. Y por eso vamos a empezar el repaso analizando desde el punto de vista de los Knicks. Los Knicks, como ya he comentado antes, eran el equipo que inicialmente incumplía la normativa del CBA porque con este traspaso encarecían su plantilla. Los Wolves, por contra, con este movimiento reducen el coste de su plantilla, así que todo correcto por su parte. Pues bien, los Knicks tenían que llegar a los 49,2 millones de dólares del salario de Towns en salario saliente para, de esta forma, no encarecer su plantilla. Randle y DiVincenzo cobran 29 y 11,4 millones respectivamente, lo cual hace un total de 40,4 millones, es decir que aún quedaban casi 9 millones para llegar al salario de Towns. Al mismo tiempo, los Knicks no querían desprenderse de más jugadores de rotación para no comprometer aún más la profundidad de su banquillo. De hecho, el único jugador que ya tenían en plantilla que consideraban prescindible era Keita Bates-Diop, así que lo añadieron a la operación. Keita Bates-Diop cobra unos 2,7 millones, así que si restamos este importe nos quedan casi unos 6 millones para llegar al objetivo. 6 millones que, por cierto, es justo lo que cobra Precious Achiuwa, pero este jugador no es traspasable hasta el 15 de enero porque firmó su renovación este verano y tienen que pasar 6 meses desde que firmó su nuevo contrato. Así que los Knicks tenían que buscar otras opciones. Y es aquí donde los expertos en finanzas de los Knicks se volvieron a poner el mono de trabajo, como ya hicieron en el traspaso por Bridges, para hacer auténtica magia financiera. Y los conejos de la chistera que se sacaron fueron
Dwayne Washington, Daquan Jeffries y Charlie Brown. Estos 3 jugadores eran agentes libres que acabaron la temporada pasada en los Knicks, así que los Knicks podían volver a ficharlos vía sign and trade. Y la pregunta que algunos estarán haciendo es ¿por qué 3 jugadores en vez de coger a cualquiera de ellos y pagarles un salario por esos 6 millones que faltan? Pues bien, la razón por la que necesitaban a estos 3 jugadores es que las normas del CBA solamente permiten aumentar el salario en un 20% respecto al salario de la temporada anterior, que en este caso estos 3 jugadores estaban cobrando el mínimo, es decir, unos 2 millones. Y el hecho de que estos jugadores tuviesen un contrato mínimo nos lleva a otro problema, o más bien otra restricción que los Knicks nuevamente tuvieron que sortear. Y es que el CBA prohíbe agregar salarios mínimos en un traspaso para fichar a un jugador más caro, en este caso a Towns. Así que los especialistas financieros de los Knicks dijeron, sujétame el cubata, y lo que hicieron es fichar a estos 3 jugadores pagándoles exactamente $1 por encima del salario mínimo. ¡Pum! Solucionado. Washington, Jeffries y Brown, por cierto, son los hombres más felices en todo este intercambio porque se han llevado más de $2 millones cada uno solamente por firmar su nombre en un papelito. Seguramente en breves los Hornets los despedirán, pero ese dinero no se lo quita a nadie. ¡Ah! Y casi se me olvida. El caso de Washington es especialmente particular porque en medio de todas estas negociaciones Washington era jugador del Partizan de Belgrado, que ya había empezado a disputar la Liga Serbia y la Euroliga. Así que, para robarles temporalmente a Washington, los Knicks han tenido que pagarles casi $1 millón por las molestias. Pues bien, una vez habían conseguido involucrar a esos 3 jugadores, no los podían mandar a los Wolves, porque recordemos que ellos tampoco podían recibir más de los 49,2 millones del salario de Towns. Y aquí es donde entran los Hornets. Los Hornets se ofrecieron para absorber estos 3 contratos a cambio de los 3 picks de segunda ronda que veis en pantalla y a cambio de no tener que pagar ni un euro de los sueldos de Washington, Jeffries y Brown. Por eso los Knicks les han enviado también 7,2 millones en cash para cubrir este gasto. Y sí, todos estos gastos accesorios los han pagado los Knicks, porque los Wolves, al estar por encima del segundo apron, tienen prohibido enviar cash en un traspaso. Y para acabar, hay que comentar que existe otra norma aplicable a traspasos entre más de 2 equipos, y es que los equipos involucrados deben tocarse. En este caso, eso quiere decir que tiene que haber un punto de conexión entre los 3 equipos y además todos los equipos tienen que enviar algo. Las conexiones entre Knicks y Wolves son obvias, así que la clave está en los vínculos con los Hornets. Por un lado, los Wolves han tenido que aportar uno de los picks de segunda ronda enviados a los Hornets, y por otro lado tenemos el hecho de que los Hornets tenían que aportar algo en este traspaso. Y ese algo, en este caso, no podía ser un jugador con contrato porque eso hubiera distorsionado todas las finanzas de la operación, así que enviaron los derechos por James Nagy, un jugador que fue seleccionado con el pick número 31 en el draft de 2023, así que en cierto modo es sorprendente que hayan querido desprenderse de un jugador con bastante potencial, con tan solo 20 años y que fue seleccionado con un pick de segunda ronda tan alto a cambio de 3 picks de segunda ronda que podrían acabar siendo el pick 40 o incluso 50 y pico. En fin, aquí acaba el resumen del traspaso y ahora voy a explicar por qué la NBA está que trina con todo esto. Bien, cuando digo la NBA me refiero principalmente a los propietarios de las franquicias. Evidentemente no estoy hablando de James Dolan, el propietario de los Knicks, que está encantado con este traspaso en vistas a todos los esfuerzos que han hecho los Knicks para fichar a Towns, sino que me refiero a los dueños del resto de equipos y en especial a los más tacaños. Y es que tened en cuenta que la inclusión de los aprons en el CBA nace del deseo de la mayoría de los propietarios de controlar el gasto para que sus bolsillos sufran lo menos posible. Y bien, en este traspaso se han regalado 3 contratos a jugadores por motivos puramente circunstanciales. Bueno, 5 si contamos también a Milton y Diakite del traspaso por Bridges. Y esto supone que se ha aumentado la masa salarial de la NBA solamente para esquivar las normas del CBA, cosa que no hace gracia a los propietarios. Evidentemente, el importe de estos contratos es irrisorio en el cómputo global de los salarios de la NBA, pero crea un precedente peligroso en opinión de estos propietarios. Y es que los Knicks han demostrado que si realmente hay interés, se puede encontrar la forma de burlar el sistema. Y al igual que con el tampering, a la NBA no le hace ninguna gracia que los equipos
se salten las normas y que encima lo hagan de forma pública y notoria. Además, quedan en evidencia los dueños tacaños que llevan meses escudándose en las restricciones de los aprons para encubrir su tacañería. Básicamente lo que han estado diciendo es: no es que no queramos pagar el impuesto de lujo, sino que no podemos superar los dichosos aprons porque imponen consecuencias muy restrictivas. Pues bien, los Knicks acaban de demostrar que todo eso son excusas baratas. Y bueno, este malestar de los propietarios ha sido trasladado a Adam Silver y podría resultar en el inicio de unas conversaciones para introducir enmiendas en el CBA. Es cierto que un solo traspaso tampoco es motivo suficiente para tener que reformar el CBA de arriba abajo de forma inmediata. Pero lo cierto es que en un futuro relativamente cercano existe una muy buena oportunidad para reformar el CBA. Y esta oportunidad es la futura expansión de la NBA. Una expansión de la cual, si queréis conocer todos sus detalles, os dejo aquí el enlace del episodio en el que hablo extensamente de todo lo que debéis saber en cuanto a la expansión. Pues bien, esta expansión está a la vuelta de la esquina y teniendo en cuenta que las cláusulas del CBA que regulan la expansión llevan sin actualizarse desde 1995, lo más probable es que cuando la expansión se convierta en una realidad, se tendrá que actualizar el CBA. Y cuando eso suceda, seguramente será el momento ideal para aprovechar y hacer los ajustes que sean necesarios para evitar que se repitan situaciones como las del traspaso de Towns. Bien, esto es todo lo que os traigo en cuanto a este traspaso brutal y a la vez tan interesante en el plano financiero. El próximo episodio será precisamente la previa de los Knicks y los Wolves, y ahí daré mi opinión sobre quién ha ganado el traspaso y los efectos que va a tener este movimiento en el plano competitivo. Así que hasta pronto. Adiós.